ahí en paro. O todos presentes. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar propiamente con algo que se llama respuesta en el tiempo y análisis de los sistemas dinámicos en el tiempo, las características, los tipos de sistemas, cómo afecta cada parámetro a los sistemas inicialmente de primer y segundo orden. Para ello, pucha, ¿quién está en medio de la manifestación o qué? Entonces nos dice, análisis de la respuesta en el tiempo. Dice, en el análisis y diseño de sistemas de control, recuerden que nosotros estamos analizando, obteniendo las dinámicas, linealizando, absolutamente todo lo que hemos hecho, transformando otro espacio, en fin, es para el diseño de controladores autónomos, algoritmos inteligentes que vayan adaptando el sistema según las necesidades que nosotros queramos. ¿Sí? Pero para esto debemos tener una base de comparación del desempeño de diversos sistemas. Es decir, debemos estandarizar cómo es que vamos a excitar los sistemas para realmente poderlos comparar. Esta base se configura especificando señales de entrada de prueba particulares y comparando la respuesta obtenida de varios sistemas a estas señales de entrada. Entonces, si nosotros queremos analizar, comparar, extraer información de cualquier sistema o de varios sistemas, pues realmente es bueno tener una misma base de prueba para todo. Estas son las señales de entrada. Y las señales de entrada nos interesan, pues es de interés conocer la velocidad de respuesta, precisión y grado de estabilidad en la respuesta de los sistemas dinámicos. ¿Sí? Estos tres parámetros para saber la rapidez, cómo se comporta, qué tan rápido reacciona o qué tan lento reacciona. La precisión es saber qué tan cerca llega a una referencia, qué tan exacto, ¿sí? Son los valores o qué tan pequeño es el error. Y el grado de estabilidad, obviamente, es que el sistema pues simplemente siempre converja a un valor final y no quede ni oscilando ni se vaya para infinito. Sí, entonces nosotros, ¿qué tenemos en términos generales? Tenemos un sistema, cualquiera, un péndulo, un vehículo, una nave espacial, un horno, una caldera, una columna de destilación, un evaporador, cualquier tipo de sistema, ¿sí? Y para nosotros poder conocer cómo son esos tres parámetros, obviamente analizadas en su salida, pues entonces debemos excitarla o simplemente ingresarle una entrada. Esa entrada puede ser tan aleatoria como los deseemos, pero en general se han estandarizado ciertos tipos de entrada. Nos dicen, sin embargo, las entradas a los sistemas son muchas veces de naturaleza aleatoria. No sabemos con exactitud en qué forma un operador va a variar una referencia del sistema en muchos casos. Tampoco podemos saber cuándo y cómo varía la carga en el mismo. ¿Cómo predecir el uso del agua en una ciudad para prever el flujo de descarga de un tanque de almacenamiento? Sí, si esas entradas son totalmente aleatorias, es muy duro el análisis y la predicción de esos sistemas. ¿Sí? Entonces, para el diseño de los sistemas realimentados o sistemas de control, casi todos los algoritmos de control son en lazos cerrados, es decir, en lazos realimentados. Cuando veíamos el álgebra de bloques, pues teníamos
Veamos qué puede ser el sistema. Uy, un sistemita, digamos que se va a llamar G. En términos ya obviamente de Laplace, todo lo que vamos a seguir haciendo en Laplace. Y podía tener una entrada y podía tener una salida. ¿Sí? En sistemas de control, generalmente o casi nunca se hace así en lazo abierto. Los sistemas de control, como lo que usa el algoritmo generalmente es el error, entonces debemos hacer la retroalimentación. Es decir, tomar el sistema, tomar una parte de la salida como parte de entrada al sistema. Eso se denomina el error. Y con ese error, perdón, aquí me comí un cuadrito. Este es un esquema muy básico. Ahí faltan muchos más elementos, pero entonces seguimos teniendo la misma planta, la caldera, la columna, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero adicionalmente tenemos un controlador, ¿sí? Cualquier controlador. Esto será un sistema retroalimentado donde el cálculo que haga el controlador dependerá del error. Si el error es muy grande, quiere decir que el sistema está muy lejos el valor real de lo que yo deseo, ¿sí? Entonces, el controlador debe decir, no, como está tan lejos, entonces haga ciertos movimientos. Y cuando él empieza a acercarse, él empieza a compensar hasta llevarlo a un valor deseado. Muy por encimita, hay un recorder de lo que vimos en automatización. Pero entonces, en general, los diseños de control son retroalimentados o realimentados, ¿sí? Entonces, para el diseño de esos sistemas realimentados es importante poder comparar las respuestas con distintos parámetros y o esquemas. De aquí se deriva la necesidad de usar entradas típicas de prueba. ¿Qué interesa conocer de esas entradas típicas de prueba? Primero, que sean fáciles de generar. Sí, yo sé que hay, hay unas señales que extraen casi todas las frecuencias y todos los comportamientos, pero son pruebas realmente, son señales realmente que toca casi que programarlas porque son exageradamente complicadas de generar solitas o por circuitos o por tarjetas. ¿Sí? Entonces, realmente una buena señal de prueba debe ser facilita de generar, que exija dinámica y o estáticamente al sistema, es decir, que esa señal de prueba no solo sea fácil, sino que realmente mueva el sistema, que realmente lo exija, que realmente lo ponga a variar, que extraiga o que genere toda esa dinámica y que permita correlacionar las respuestas a entradas estándares con la respuesta del sistema a la entrada normal. Es decir, establecer una relación entre cómo se comporta el sistema ante algo que llama la respuesta natural, es decir, sin mayor excitación externa, y la respuesta forzada, que es cuando ya nosotros le introducimos esta señal de prueba. ¿Sí? Entonces nos dice, bueno, en primer lugar hay dos formas de analizar un sistema, en el tiempo y en la frecuencia. En este momento nosotros vamos a analizar la respuesta en el tiempo, ¿sí? Y para la respuesta en el tiempo se pueden usar cuatro tipos de entradas. Una que es la entrada tipo impulso. Esta entrada tipo impulso, que está denotado por este símbolo, que es un delta t, que nosotros en control digital, bueno, realmente la base de todo el control digital se llama delta de Dirac. Ese delta de Dirac
simplemente es un único pulso en el tiempo, un único pulso. En su estado más normal, que es este, nos dice, es simplemente una única señal en un único instante de tiempo que pasa de 0 a 1. No existe ni para tiempos negativos y no existe para tiempos positivos. Solo existe en este instante de tiempo de amplitud 1. ¿Sí? Esta es la entrada impulso. ¿Y cómo se obtiene? Nos dice, vea, se obtiene derivando una entrada escalón unitario, por supuesto. ¿Sí? Entonces, en los sistemas de control, como los sistemas de control son muestreados cada instante de tiempo, ¿sí? Es decir, hace el cálculo por ejemplo, nosotros queremos que lo haga cada 0.2 segundos. Entonces, cada 0.2 segundos habrá un pequeño pulso y entonces uno va haciendo la sumatoria a partir de las series, una sumatoria infinita de términos, a ver a qué valor converge. Eso ya lo veremos en noveno. Por el momento, lo importante es que este delta de Dirac es una forma de excitar el sistema, es decir, un único pulso en un único instante. Entonces uno excita el sistema y él ya genera cierta dinámica y ya uno de allí extrae pues, los parámetros que desea analizar. Se obtiene, obviamente, de la derivada del escalón unitario. Y si recuerdan, el escalón unitario es el que nosotros hemos, digamos, medio implementado por ahí sin hacer mayor análisis. Profe. Señor. O sea que el tipo impulso siempre es como una constante. No, Piripi. No, la constante sería el escalón. Vea, es una constante sostenida en el tiempo. Esto es un único valor en un único momento. Entonces no es constante porque desaparece. Es decir, solo en el instante vale 1. De resto, bueno, sí sería constante, pero valiendo 0. Entonces, pues no hay nada. Sí, solo aparece en ese momento y ya, desaparece, muere. Es un único impulso. Diferente al escalón, que ese sí es una constante sostenida en el tiempo. ¿Sí? Esta constante sostenida en el tiempo o escalón unitario simplemente es de valor 1. ¿Sí? Y no existe para tiempos negativos. En el instante 0 pasa de 0 a 1 a su valor final. Y para todo tiempo mayor a 0, él se sostiene en ese valor. Este escalón unitario es uno de las entradas de prueba más comunes, puesto que es una de las que mayor exige al sistema. ¿Sí? Con este sostenimiento en el tiempo, el sistema tiene que hacer bastantes esfuerzos para poder converger a un valor, es decir, para poder llegar a un valor final constante. ¿Sí? Posiblemente nunca alcanzará este sistema que sería nuestra referencia. Sí, pero será suficiente para nosotros poder generar una respuesta que podamos analizar y de la cual podamos extraer información para poder empezar a diseñar el sistema de control. Señal o su simbolito es μ de t, es μ de t y se puede obtener como la derivada de una función rampa. ¿Sí? Obviamente, como estos dos tienen relación, matemática directa, entonces nosotros podemos obtener, por ejemplo, el escalón como la derivada de una rampa que ya vamos a analizar o como la integral del impulso. Cualquiera de los dos es adecuado, la integral del impulso o la derivada de la rampa. Con cualquiera de los dos se puede obtener el escalón unitario. Otro de las entradas típicas es la tipo rampa. Sin embargo, es un poco peligrosa porque como tiende al infinito, el actuador del sistema tendría que tener bastante potencia para poder.
seguir, digamos, de alguna manera este tipo de rampa. Entonces, se hace menos común, aunque hay ciertos sistemas que lo permiten. ¿Sí? El tipo rampa es simplemente una señal donde nunca existe para tiempos negativos. Realmente en el tiempo o para las pruebas nunca se considera ningún tiempo negativo. ¿Sí? Ningún valor negativo. Todo se considera desde un valor de sub cero, que en este caso sería nuestro punto cero, nuestro origen. Y a partir de este punto, simplemente tenemos una función, una señal creciente de manera constante a lo largo del tiempo. Esa rampa o RDT se puede obtener como la derivada de una señal parábola. Este ADT es simplemente una señal parabólica, ¿sí? Y por compensación matemática, pues se multiplica por un medio, puesto que esta parábola, pues ustedes saben que puede ser representada la más básica por x al cuadrado, ¿sí? En la más básica. Y cuando uno deriva, pues entonces va a ser 2x, que vamos a obtener una rampa, pero con un coeficiente por ahí 2, un 2 metido. ¿Sí? Entonces, para compensarlo matemáticamente, se multiplica por un medio. Pero es, digamos, una compensación ahí pecueca, pero bueno. Y la parábola nos permite, digamos, el análisis muy profundo de sistemas altamente no lineales. ¿Sí? Esta parábola obviamente se tiene que limitar a un valor máximo. Sin embargo, permite extraer casi toda la información, todos los puntos no lineales, porque pues hace análisis, digamos, a diferentes frecuencias y amplitudes dependiendo del valor. Entonces, esta parábola es bastante importante, sí, pero es también muy peligrosa. Sí, dependiendo del sistema, la podríamos inestabilizar y dañar el sistema, dañar la planta, dañar el actuador. Entonces, teniendo, por ejemplo, la parábola, si derivamos, obtenemos la rampa. Si cogemos la rampa y la integramos, obtenemos la parábola. Si tenemos la rampa y la derivamos, obtendremos el escalón. Si cogemos el escalón y lo integramos, obtendremos la rampa. Y si tenemos el escalón y lo derivamos, obtenemos el delta Dirac o impulso unitario. Y si lo integramos, obtendremos el escalón. Entre todas ellas hay una relación matemática muy estrecha, ¿sí? Sin embargo, digamos que la mejor cita, o la más típica, no la mejor, la más típica es el escalón unitario, puesto que es la más fácil de generar, ¿sí? ¿Qué es lo único que uno requiere para un escalón unitario? Pues simplemente venir con un valor y excitarlo con un valor constante diferente. Por ejemplo, que tengamos un voltio. Bueno, simplemente cuando lo pasemos a 2 voltios y lo dejemos sostenido, ahí ya hicimos un escalón unitario de 1 voltio. ¿Sí? Entonces es muy sencillo como simplemente un cambio de valor, cambio constante de valor. El resto es un poco, bueno, por lo menos la rampa y la parábola son un poco más delicados. El impulso también es supremamente fácil de generar, ¿sí? Pues simplemente una pequeña excitación, una señal por un instante de tiempo y listo, y suelta, deja de tenerlo. Sí, vamos por favor a abrir más la. Profe, Señor. y al momento de trabajar, digamos que el más óptimo para trabajar, pues el más fácil de generar es el escalón, ¿no? Pero el más óptimo para trabajar, ¿cuál sería? En mi concepto, por todo lo que genera, porque, digamos, analiza frecuencias bajas y altas, porque no inestabiliza la planta, dependiendo, por lo menos no tiende a inestabilizarla porque no crece, porque también es la más fácil de generar. Para mí siempre será el escalón unitario. Sí, con el escalón usted es capaz de hacer casi cualquier cosa. Si necesita un análisis muy profundo, simplemente generamos varios escalones, ¿sí? Pero no saturamos la planta o la ponemos en peligro llevándola de pronto a zonas de trabajo que no se puedan controlar o que están fuera del margen de estabilidad. Que estas dos son muy buenas para el análisis, pero muy posiblemente llevan al sistema a inestabilidad. Sí, toca tener mucho conocimiento previo de la planta. Entonces, cuando uno no tiene conocimiento, realmente un escalón unitario. Ah, no, que uno no es suficiente, que uno se queda muy cortico, no hay problema.
Simplemente tomamos entonces varios escalones, ¿sí? Podemos hasta en descendentes, cambios muy grandes. Podríamos generar toda una función, una serie de escalones que implique hacer el análisis completo en frecuencia como hacen estos dos, pero sin el peligro de inestabilizar y dañar el sistema. Para mí es el escalón, y si un escalón no es suficiente, combinar varios escalones. Trabajamos sobre seguro, nunca vamos a saturar pues no es tan peligroso. Listo, una vez Vale. abramos Simulink, por favor, y hacemos el montajito de las 4 señales de prueba. Vamos a ver este montaje. Como entre todos hay una relación matemática bastante estrecha, Profe, ¿para qué utiliza esa ganancia de 2? fue la que vimos, ya la miramos, que cuando uno pasa, si uno coge la parábola y la deriva, va a obtener la rampa. Pero aquí, entonces lo que les voy a comentar, no, vamos a coger el escalón como la base de todo. ¿Sí? Entonces no vamos a derivar, sino que vamos a integrar. ¿Sí? Entonces con el proceso contrario, multiplicamos por 2 para que nos quede, pues digamos, compensado matemáticamente acá el elemento. Claro que como solo vamos a analizar, hasta lo podríamos omitir. Sí, solo vamos a analizar como la generación. Entonces, como bien les acabo de decir, vamos a coger el escalón como nuestro elemento base. ¿Sí? Entonces, si tenemos el escalón y queremos obtener el impulso unitario, ¿qué debemos hacer? Entonces, tenemos el escalón. Para obtener el impulso unitario, simplemente derivamos. ¿Sí? Entonces, vamos a coger el escalón, la señal del escalón, y la derivamos. ¿Qué vamos a obtener? El impulso. ¿Cuál es este bloque? Este bloque simplemente es un bloque de derivación que está en la librería Continuous, primer bloque, derivative. ¿Sí? Entonces lo único que está haciendo es coger el escalón y derivarlo. Profe, ¿el escalón de dónde sale? ¿Señor? ¿El escalón de dónde sale? Listo. El escalón es aquí en Sources, aquí dice Step. ¿Sí? Librería Sources, bloque Step. Y lo configuramos. No, que quede por defecto como está. Listo. Allí ya tendríamos el impulso. Ahora, si queremos obtener la rampa a partir del escalón, pues simplemente, ¿qué hacemos? Sabemos que de la rampa al escalón simplemente derivamos. Entonces, para pasar del escalón a la rampa, pues podríamos simplemente integrar. Entonces, ponemos este bloquecito, 1 sobre S, que es un bloque de integración como el que usamos cuando montamos los sistemas para linealización. Es un integrator, ¿sí? Un integrador de la librería Continuous.
¿sí? Y finalmente hacemos esto mismo para pasar de la rampa a la parábola con la compensación ahí de la ganancia. Podríamos omitirla para el análisis, no hay ningún misterio. Sí, porque realmente lo que me interesa es la forma, más no pues los números. Si quiere la quitamos o la dejamos ahí compensadita para la compensación matemática, el scope, dos integradores, una derivación y el escalón unitario. Un momento, muchachos, yo voy por un poquito de agua. Y le ponemos 50 segunditos de simulación. Listo, una vez lo tengan, simulamos. Profe, Señor. ¿en qué le da para que le muestre así varios, pues por separado? Porque pues yo utilicé un multiplexor porque pues Ah, no. no, vea que no tengo multiplexor, es así por aparte. Sí, en el mismo scope, por ejemplo, cada vez que uno saca una señal hacia allí, él le habilita un nuevo terminal. Ah, ya. Sí, Ah, entonces, listo, profe. listo, bien. Listo, me dicen si le generé estas mismas gráficas. Profe, ¿qué parámetros hay que acomodar en el escalón? O nada, todo bien. No, podemos dejarlo por defecto. Profe, pues a mí solo me aparece el del impulso, los otros son una línea recta abajo en cero. Ah, ucha, no, eso no es posible. Si quiere me muestra, no sé, un parte y miramos a ver cuál fue el problema. Ya en la pantalla, profe. Sí, señor. Profe, pues vea, está así. Vamos a ver, del escalón, integra y bien. Y luego reintegra, todo está perfecto. Déjeme ver. Y da así. Dele autoescalar, eso, ahí. Ah, ese pequeño detalle. Ah, ya, Listo. profe, ya como medio. Excelente, qué fiesta tan berraca donde está. Profe, entre más duro suena el equipo. Ah, sí.
A ver qué bueno es. Ya me gustó. Me gustó más así como lo tenía yo. Qué envidia. Envidioso. Listo. Entonces, ¿me confirman que les dio estas gráficas, por favor? Sí, profe. Bien. ¿Qué tenemos acá? Vamos a empezar a analizar, bueno, a medio analizar, solo realmente a mirar. Sí, empezando por la segunda, que es el escalón unitario. Escala unitario que no arranca precisamente en cero, puesto que por defecto el bloquecito viene configurado para arrancar desde 1. El step time o el tiempo del paso nos dice que está en 1 segundo, que su valor inicial es 0 y que su valor final es 1. No los podemos modificar cualquiera de estos parámetros, pero digamos que así me gusta porque nos da este pequeño espacio acá, ¿sí? Para decir que simplemente el 1, en el segundo 1, simplemente es como nuestro instante 0, nuestro instante inicial de sub 0. Es indiferente donde nosotros coloquemos el escalón. Simplemente cuando haga el paso, ese va a ser nuestro instante 0. No importa que sea a los 1, a los 10, 20 segundos, 30. Si durante todo el tiempo no ha habido ningún cambio, nada, pues no hay análisis. Solo se hace cuando entra ese escalón. Sí, entonces tenemos el escalón unitario que pasa de 0 a 1, entonces es unitario. Si fuera, por ejemplo, con un valor de 5, ya no sería unitario, sí sería un escalón, pero ya no sería unitario. Unitario es que simplemente su valor es 1. Sí, y se sostiene a lo largo del tiempo. Si nosotros tomamos este valor y lo derivamos, vamos a notar que simplemente va a haber un instante de tiempo donde ese elemento tiene un valor. Sí, es decir, ese es un impulso unitario donde solo en un instante de tiempo aparece señal. Y esa señal debe ser lo suficientemente, digamos, potente para poder generar algún tipo de dinámica en el sistema. Sin embargo, él vuelve a cero. Como vuelve a cero, el sistema también debe volver a su punto de estabilidad. ¿Sí? Muy diferente al escalón unitario, que nosotros cuando lo activamos o lo ponemos a funcionar, el sistema va a pasar del valor de estabilidad a un valor Y, a cualquier valor diferente de 0 de su valor de estabilidad. Tenemos aquí abajo una tipo rampa. Es decir, cuando aparece la señal, él simplemente empieza a crecer de forma totalmente lineal, a lo largo del tiempo. Obviamente dependerá, digamos, de la ganancia, pero más allá de eso, si no tiene, por ejemplo, entonces acá en el segundo 5 valdrá 5, en el segundo 10 valdrá 10, en el segundo 50 tendrá una amplitud de 50, ¿sí? Totalmente lineal. Y finalmente tenemos la parábola, que simplemente es un sistema que va incrementándose parabólicamente al orden, obviamente acá, de, digamos, x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta señal, pues obviamente explora todas las frecuencias y todas las dinámicas de cualquier planta, pero pues a partir de cierto valor ya habrá saturado y ya habrá alcanzado los límites de la planta. Entonces, a pesar de ser muy buena, porque extrae muchas cosas, especialmente en los elementos no lineales, pues realmente es un completo peligro. ¿Sí? Entonces, tenemos acá la comparación de los tres, y este impulso, recuerden que es el esencial, es como se modela toda la parte digital de los sistemas a partir de deltas de Dirac. Nos dice, como los sistemas lineales tienen la propiedad de poder calcular la derivada o integral de una entrada, derivando o integrando la salida, ¿sí? Entonces basta obtener la respuesta a una sola entrada típica
y las otras se obtienen derivando e integrando dicha respuesta, que es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, x de t genera y de t. Entonces la derivada de x de t generará la derivada de y de t. Y la integral de x de t con respecto a t, pues generará la integral de y de t. ¿Sí? Entonces, simplemente con cualquiera de ellas, como acabamos de ver, podemos obtener cualquiera de las demás. La más usada es la entrada de escalón, por exigir dinámicamente al sistema debido a su amplia banda de frecuencias de espectro. ¿Sí? Entonces, lo que les decía ahora, solo con un escalón unitario realmente uno casi que podría analizar casi todos los elementos de un sistemita. Que el sistema es muy amplio y que el sistema pues tiene muchas dinámicas y todo. Listo, no hay problema. Entonces lo único que debemos hacer es incrementar la cantidad de escalones. Sí, pero un solo escalón realmente tiene una banda de frecuencia bastante ancha, bastante amplia. Entonces es un ancho de banda bastante grande. Y hay algo que no hemos visto, que es el análisis en frecuencia. Apenas estamos empezando con el análisis en el tiempo, ¿sí? Y nos dije, para la respuesta en frecuencia se usan señales de prueba sinusoidales, ¿sí? Luego veremos por qué, por la fase de margen, por la fase de ganancia, una cantidad de concepticos, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar para nuestro análisis con la entrada de escalón. Sí, digamos que esa va a ser la que no los vamos a seguir usando de aquí en adelante. En laboratorio, ya cuando hagamos los sistemas de control y todo, ahí sí ponemos cualquier otro tipo de entrada y el sistema debe ser capaz de seguirla porque el algoritmo es el que define cómo se mueve. Y entonces llegamos a lo que es la respuesta transitoria. ¿Sí? La respuesta transitoria es simplemente la primera parte de un sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, en el tiempo, entonces nosotros podemos excitar, por ejemplo, este sistema, digamos que ingresamos un escalón unitario, viendo que eso haya quedado derechito. Entonces, digamos, ingresamos un escalón unitario. ¿Qué ocurre? El sistema va a empezar a moverse, de alguna forma. Sí, o sea, con esa actividad, cualquiera de las formas como se mueva el sistema dependerá obviamente de su dinámica propia. Digamos que se movió así, ¿sí? Pero eso no arranca desde cero. Posiblemente no, inclusive hay algo que se llama el tiempo muerto, donde nosotros ingresamos el sistema, la excitación y el sistema empieza a reaccionar tiempo después. A este espacio de acá se le llama tiempo muerto y los sistemas que tienen tiempo muerto son el enemigo de los sistemas de control. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Esta representación tiene dos partes. Una parte donde él hace toda su dinámica y pasa de un valor inicial a un valor final. ¿Sí? Eso es conocido como la respuesta transitoria. ¿Sí? Esa respuesta transitoria es esto, donde él pasa de un valor inicial a un valor final y hace toda su dinámica y se mueve y tiene unos ciertos parámetros y hay unos tiempos implícitos. Algo que se llama tiempo de estabilización, tiempo de subida, tiempo de retardo, sobrepaso máximo. En fin, aquí hay un poco de cositas para analizar. Y luego pasa a otra zona donde el sistema simplemente se queda en un último valor. ¿Sí? Esto cuando ya se ha quedado así quietica en un último valor, ¿sí? Es conocido como respuesta en estado permanente o en estado estacionario o respuesta estacionaria. Listo. Esta es
una vez el sistema ha llegado a ese valor final, ¿sí? Donde él pues ya no se, donde el sistemita ya no se mueve más, ya que aquí, por ejemplo, que haya quedado en punto 6. Listo, entonces la respuesta en estado permanente o en estado estacionario es simplemente cuando él entra a punto 6 y ya ahí queda quietico. ¿Qué es lo que nosotros inicialmente vamos a analizar? Pues la respuesta transitoria. Todo lo que vamos a hablar es respecto a la respuesta transitoria. Es decir, todo lo que el sistema hace, cómo se mueve. No, aún no nos va a interesar la respuesta en estado permanente, que digamos que es una de las partes importantes ya en control. Es decir, que el sistema realmente se quede en los valores que nosotros deseemos. ¿Sí? Entonces nos dice, la respuesta transitoria es la parte de la respuesta que tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Va desde el estado inicial al estado final. Luego miraremos bien matemáticamente qué es eso. ¿Sí? Y empezamos acá con los sistemas de primer orden. Sin embargo, no quiero dejarlo corto. Quiero hacer, digamos, una explicación de corrido para no dejar la mocha. Y en 15 minuticos no alcanzamos. Entonces, muchachos, ¿alguna duda hasta allí? Realmente todo lo que se ha dicho, digamos que es una pequeña parte introductoria, algo para tener en cuenta, pero pues no es ni siquiera lo grueso, sino a dónde vamos a llegar. ¿Sí? ¿Preguntas de lo que hemos visto hoy? Perfecto, muchachos. Entonces, no voy a dejar la clase hasta acá para no cortar la explicación seguida. Sí, el martes nos vemos puntualitos y ahí sí trabajamos en forma. Y lo otro es que si quieren, en estos 14 minuticos que quedan, podemos... Ay, no me digas que yo no grabé la clase. Podemos... así. Me pueden sustentar, por ejemplo, los que tengan la regla de Mason, me la pueden sustentar. Si no, muchachos, les deseo un muy buen fin de semana y nos vemos el martes. Si Dios quiere, un buen puente. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Profe, muchas gracias. Luego. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Que esté bien. Que estén bien, igualmente.